Buenas tardes, Bryce. Bienvenido nuevamente. Te cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, hola a todos, espero que estén bien. Voy a empezar a compartir ahora. Emily, ¿me puedes decir si la presentación está en full screen? Sí. O sea, a ver, un segundo. Ahora sí, yo lo veo bien. Perfecto. Va, ok. Empiezo o espero 5 minutos de cortesía, como tú me digas. Sí, podemos ir empezando. No hay problema. Va, ok, perfecto. Entonces, let's go. Como Emilie lo ha dicho y como lo podéis escuchar, yo soy francés. Voy a dar un poco más de contexto sobre mi background. Yo soy el ejemplo perfecto de la generación Erasmus. No sé si habéis escuchado hablar de este programa. Para las personas que nunca han escuchado hablar de este programa, el programa Erasmus es el programa de movilidad de la Unión Europea para permitir a sus estudiantes de ir a estudiar en varios otros países. En mi caso, pues estudié parte de mi licenciatura obviamente en Francia, en mi país, en París, pero también en Inglaterra, en Londres y en Alemania, y parte de mi maestría la he hecho en España. Generalmente, personas que tienen mi background académico, pues es lógico que nos dedicamos a trabajar a nivel internacional. Fue mi caso, como Emily lo ha dicho, yo ocupé varias posiciones de HR Manager a nivel internacional y justamente cuando estaba en puesto, debido a mis funciones, mis equipos y yo recibíamos pues candidatos de todas las partes del mundo. Y para hablar de los candidatos de América Latina, por desgracia, la tasa de éxito no era la más alta posible. No era la más alta posible por dos razones. La primera es que la gran mayoría de ustedes cometen el error de pensar de que porque vivimos en un mundo globalizado, se busca trabajo de la misma forma en Perú que en Francia, Alemania, UK, Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. Y no es el caso. No redactamos CVs en Francia, Alemania, Suecia de la misma manera que en Perú. No buscamos trabajo de la misma manera en Holanda, Portugal, España, de la misma manera que en Perú también. El peso de la universidad no es lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Va? La segunda razón por la cual muchos de ustedes no tienen éxito en sus proyectos de inmigrar hacia la Unión Europea es que vuestros proyectos carecen de estrategias. ¿Va? Así que hace ahora 5 años que he creado una parte en la Ciudad de México y nosotros nos dedicamos a ayudar a profesionales recién ingresados, estudiantes de América Latina que justamente tienen el deseo de construir su plan de carrera profesional
con un poco más de metodología y eficiencia. Vamos al grano. Primero slide es un slide de introducción. Hoy nos vamos a enfocar a la búsqueda de trabajo directa en la Unión Europea, ¿va? Sin embargo, lo que quiero recalcar es que existen diferentes opciones, y es justamente lo que trabajamos con nuestros clientes, para que ustedes tengan un crecimiento profesional, ¿vale? La búsqueda de trabajo directa, dependiendo del perfil, dependiendo de la edad, dependiendo de las competencias que tenéis, no forzosamente va a ser la opción más eficiente para que ustedes logren vuestro proyecto de emigrar en la Unión Europea, ¿vale? Quiero quedar esto claro. Hoy nos vamos a enfocar a una opción, pero existe muchísimas más, ¿vale? Si tenéis menos de 30 años, hay algunas posibilidades de aplicar a visas para jóvenes que se llaman Working Visa, por ejemplo, Working Holidays. Hay la posibilidad en algunos países de hacer una maestría y de ahí ya podéis tener una inserción laboral muchísimo más sencilla. Hay la posibilidad de irse a trabajar en otros países y después esto os va a dar la trayectoria internacional que muchos de los reclutadores europeos buscan y ahí va a ser más sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que aquí, para acabar esta introducción, solo quiero que entendáis que existen varias posibilidades y que la búsqueda de trabajo no forzosamente va a ser la única, ¿vale? Ok. Va. Empezamos de lleno. La primera razón es por lo cual muchos de ustedes no logran tener un proyecto de expatriación satisfactorio es por las diferencias culturales. Muchas personas que se acercan a nosotros nos comentan sus frustraciones de que mandaron X candidaturas y nunca les han contestado, o nos piden que les indicamos tal o tal página para buscar empleo. El tema es que antes de esto tenéis que cumplir algunos otros pasos. Tenéis que entender las reglas que existen en el mercado laboral europeo. Y como lo he dicho en la introducción, no buscamos trabajo de la misma forma, ¿vale? Si lográis entender las reglas que existen, vais a ver que vuestras candidaturas van a ser muchísimo más eficientes y vais a lograr el objetivo que ustedes se han propuesto, ¿va? Pero si tengo que resumir por gran parte esta plática, tenéis que dominar las diferencias culturales. Hoy voy a intentar de hablar 45 minutos, a ver si no me extiendo más. Y después voy a dejar 15 minutos, 20 minutos o más si queréis para contestar a las preguntas. Básicamente,
Hay una palabra, si tomáis notas, que tenéis, una frase que tenéis que tener en cuenta. No se busca trabajo en Europa de la misma manera que en Perú. Hay varias razones por esto, pero hoy voy a hablar de las dos principales. Hay razones estructurales y hay razones migratorias. Voy a empezar por las razones estructurales, es decir, debido al mercado laboral que existe en Europa, hay diferencias muy fuertes entre el mercado laboral peruano y los mercados europeos. La primera diferencia es que los reclutadores europeos, en su gran mayoría, no valoran o no buscan candidatos de la misma forma que aquí en Perú. Me voy a explicar. En Perú, como en la gran mayoría de los países de América Latina, lo que valoran los empleadores es que ustedes seáis generalistas, que ustedes seáis todólogos, ¿va? Que sepáis hacer de todo. En la Unión Europea, nosotros no buscamos personas que sepan hacer de todo. Al contrario, lo que buscamos son especialistas. Personas que son expertas en algo, tenemos una problemática específica y necesitamos estar seguros que vamos a poder resolver esta problemática. Os cuento esto porque hay un impacto de forma consciente o inconsciente al momento de que ustedes redactan sus CVs. Existe una palabra en italiano que creo que muestra lo que quiero decir, es la palabra tutti frutti. Cuando veo CVs de clientes de América Latina, la primera cosa que noto es que justamente ustedes ponen todo lo que habéis hecho o sabéis hacer. Porque estáis pensando, ok, en mi mercado es esto que están buscando, que yo sepa adaptable, que yo sepa hacer todo. Pero en base a lo que acabo de decir, a ver, entendéis ahora que hay un gap porque nosotros no buscamos una persona que sepa hacer todo, sino que sea especialista. Así que yo recuerdo que en mis equipos, cuando estaba en Peugeot, en Faurecia o en Xerox, cuando veíamos CVs de América Latina, pues la gran mayoría los descartamos porque no entendíamos cuál era vuestra especialidad. ¿Va? Así que aquí, la primera cosa que tenéis que entender es esto. Es que no valoramos las mismas competencias en Europa y que a la hora de buscar trabajo vais a ver que el mercado laboral europeo es muy especializado. La última vez con un cliente de Argentina que hablaba chino, nos hemos sorprendido, pero había en varios países agencias de reclutamiento para personas bilingües que hablaban chino, por ejemplo. ¿Va? Así que aquí, ojo, el mercado laboral europeo es muchísimo más especializado que el mercado laboral peruano. Va. Ok.
Os he dicho antes que hay dos razones por lo cual no se busca trabajo de la misma forma y ahí empiezo de lleno. La primera es estructural. A diferencia de lo que existe en Perú, la gran mayoría de las ofertas laborales en Europa no están publicadas. Existen varias razones para esto. Las principales es el marco laboral que existe en Europa. ¿Vale? Contratar y separarse de un empleado en Europa es bastante complicado y rígido. Reclutar una persona tiene bastante costo. Números, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Xerox y teníamos un paquete, creo que una oferta durante un mes en LinkedIn, por ejemplo, nos costaba alrededor de 3.000 euros. ¿Va? Entonces, los costos de reclutamiento y los costos de separación en Europa son tan importantes que la gran mayoría de las direcciones de recursos humanos en Europa trabajan otras opciones para justamente agilizar los costos de contrataciones. Y justamente lo que trabajamos muchos, si por ejemplo ustedes tienen en mente de aplicar a grandes empresas multinacionales, la gran mayoría de estas empresas lo tienen formalizado. Tenemos sistemas de recomendaciones institucionalizados. Por ejemplo, cuando estaba en Xerox, puse en marcha a nivel de los 26 países que estaba bajo mi cargo un plan de remuneración en caso de que las recomendaciones dadas por nuestros empleados pues iba a llegar a la contratación. Básicamente, ellos cobraban entre 1.500 y 2.000 euros. Si, por ejemplo, el perfil que nos habían recomendado llegaba a pasar todo el filtro de reclutamiento. Así que entendéis una cosa, es que al final saber páginas de empleos, etcétera, sí es necesario, pero en realidad solo concentra un 20% de la oferta. Si queréis trabajar en Europa, sí o sí tendréis que tener una red de contacto en la Unión Europea que os va a permitir de llegar a estos 80% de vacantes que no están publicadas. ¿Va? Entonces, si os doy un consejo, si queréis buscar trabajo y que tenéis emergencia, dedicáis más tiempo a buscar una red de contacto, a hacer networking, a construirla, va a ser muchísimo más eficiente que si aplicáis a páginas de empleos tipo Indeed, Monster, en Francia, Infojob, en España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Porque si tenéis una red de contacto, lo que va a pasar es que como nosotros desde el principio sabemos que tenemos que cubrir una vacante porque fulanito se fue de jubilación o fulana se fue de baja de maternidad,
lo que hacemos primero es publicarlo dentro de nuestras redes internas, y lo que va a ocurrir es que nuestros empleados pues o van a postular si se siente capaz, o nos van a recomendar gente. ¿Va? Entonces, esto es una diferencia bastante tremenda entre lo que está pasando aquí en Perú y lo que está pasando en Europa. Sí existe vacantes que están, los reclutadores llenan vía networking, pero no tiene nada que ver en porcentaje con lo que existe en la Unión Europea. ¿Va? Así que, primero consejo, primero tips, necesitáis aprender a hacer networking con europeos, que es bastante diferente de hacer networking con peruanos o con latinos, para poder llegar a estas vacantes que no están publicadas y que son la gran mayoría de las vacantes. Y generalmente tenemos un fenómeno que también muestra la diferencia cultural que existe entre Perú y la Unión Europea, que es el fenómeno de las candidaturas espontáneas o libres. No sé si habéis escuchado hablar de este término. Básicamente, lo que tenéis que entender es esto. La búsqueda de empleo en Perú, yo la voy a calificar de una búsqueda de empleo pasiva. La búsqueda de empleo en Europa va a ser más una búsqueda de empleo proactiva. ¿Qué quiero decir por esto? Ustedes, para poder aplicar, necesitáis una vacante y vais a mandar vuestro CV a recursos humanos. En cambio, un europeo no va a necesitar específicamente que haya una vacante. Si hay una empresa que le gusta, lo que va a hacer es mandar su CV sin ninguna vacante que lo respalda a recursos humanos o al hiring manager. ¿Va? Esto es bastante común. Después os mostraré un pequeñito video para mostrar que realmente es muy, muy, muy común. ¿Vale? Así que, segundo consejo, si hay una empresa que está dentro de vuestro target, no dudéis a mandarle a buscar los contactos y a mandarle su CV. Tal vez, seguramente hay una vacante, porque las vacantes no las publicamos. ¿Vale? Ojo, pequeñito tips. Intentáis de hacerlo más con empresas que no son las grandes. Porque las grandes reciben un número de candidaturas libres o espontáneas bastante importante. Empresas como Google, L'Oréal, Mercedes reciben al año más de 1 millón de CVs sin que haya vacantes publicadas. ¿Vale? Ok. Va. Ahora voy a hablar de la segunda razón por lo cual no se busca trabajo en Europa de la misma manera que en Perú. Como os he dicho al principio, son razones migratorias. Aquí os voy a hacer un pequeñito recuerdo de cuáles son las reglas y os voy a explicar cuál es el impacto para ustedes.
Básicamente, si ustedes quieren trabajar en Europa, vais a necesitar lo que se llama una visa de trabajo. Para conseguir una visa de trabajo hay una serie de requisitos, pero el requisito más importante es que una empresa ubicada en la Unión Europea os ofrece de contratarse. ¿Vale? Hasta aquí, sencillo. Va. El problema realmente no está dentro de los candidatos, sino que el problema está dentro de las empresas. Para que una empresa, y aquí no sé si lo sabéis o no, pero para que una empresa pueda contratar a un extranjero, tiene que cumplir con leyes migratorias. Y en la Unión Europea, como en muchos países, incluso en Perú, hay leyes migratorias que protegen a los locales. Básicamente, si una empresa quiere contratar a un extranjero, tiene que justificar ante migración por qué lo quiere hacer. Y generalmente hay dos vías jurídicas. Primero, que el perfil que esta persona tiene no se encuentra en el país. O segundo, que el perfil sí se encuentra, sin embargo, hay un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Y en este caso, en estos dos casos, sí se puede contratar de forma bastante sencilla, entre comillas, al extranjero. ¿Va? Entonces, ahora, los impactos son estos. La empresa, que da igual si la empresa os quiere contratar, el tema va a ser si ella lo puede justificar. Es una validación a dos niveles. Así que entendéis que al fin del cuento tendréis que, y ahí voy a llegar a la segunda parte de esta plática, tener una estrategia de búsqueda de empleo, porque no todas las empresas estarán dispuestas a tramitar una visa de trabajo. Una visa de trabajo es costoso, generalmente dependiendo de los países entre 2.000 y 3.000 euros, y además tarda bastante. ¿Vale? Dependiendo entre 3 semanas a 2 meses o un poco más, dependiendo de los países. ¿Va? Entonces, aquí lo que tenéis que entender antes de buscar trabajo es que no podéis aplicar a cualquier puesto porque la empresa no lo podrá justificar. ¿Va? Espero que esta primera parte está clara y ahora vamos a ver opciones para que vuestra búsqueda de trabajo sea muchísimo más eficiente. Va. Entonces, para que ustedes puedan buscar trabajo en la Unión Europea y que seáis contratado, vais a necesitar de utilizar las mismas tácticas que utilizan las grandes marcas, que es la segmentación. Vuestro perfil no es para todas las empresas que existen en la Unión Europea.
Para que entendáis mi punto, voy a utilizar una analogía que utilizo mucho con mis clientes. Imagináis que os gusta pescar. Y os pregunto, ¿dónde vais a tener más oportunidades de conseguir la mayor cantidad de peces? Si yo os dejo en el medio del océano Atlántico o si os dejo en un pequeñito lago que existe cerca de vuestra casa. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes me van a decir, obvio, en el océano, porque la superficie es enorme. Pero justamente aquí es uno de los grandes errores que muchos de ustedes hacen. Si retomo mi analogía, 1, la superficie es tan grande que al final la densidad de los peces es enorme. Además, en un océano, no estoy seguro que la línea para pescar vaya hasta la profundidad de los peces, donde se encuentran los peces. En cambio, en un pequeñito lago donde la superficie es reducida, donde la profundidad es menos importante, vais a tener más posibilidades de encontrar peces porque la densidad va a ser muchísimo más importante. Es la misma cosa para la búsqueda de empleo. El lago es la segmentación. No vais a poder aplicar a la misma posición que un local inglés, a pesar de que ustedes dominan el inglés. Será su idioma nativa, él conocerá muchísimo mejor su mercado, porque es su país. En cambio, si ustedes tienen una estrategia de búsqueda de empleo muy específica, vais a ver que vais a tener muchísimo más resultado. Vamos a hacer un ejercicio concreto, pero quiero realmente asegurarme que ustedes entienden este punto. Y voy a contaros una pequeñita anécdota. Cuando llegué aquí en México, me sorprendió un montón que la gran mayoría de las personas que buscan un trabajo aplican, entre comillas, a todo lo que se mueve. Y cuando pregunté, oye, no entiendo, ¿por qué haces esto? La gran mayoría de ellos me contestaban, obvio, más aplico, más tengo opciones de ser contratado. Esto en términos de recursos humanos es el peor error que podéis hacer. Porque estáis olvidando en esta lógica un factor muy importante, que es el factor competición. Más aplicáis, más el número de personas que desean el mismo trabajo que ustedes van a ser muchísimo más importante. Imagináis, hay una vacante que os gusta, sois 500 candidatos que aplican, pues tenéis una posibilidad sobre 500. En cambio, si hacéis una segmentación,
Por ejemplo, ustedes a ser peruano, pues conocéis Perú y conocéis muchísimo mejor que un europeo América Latina. Entonces, un ejemplo de tácticas, de estrategias en términos de segmentación sería buscar las empresas que tienen direcciones de América Latina en Europa y de ahí ya hacer lo que vimos anteriormente, hacer networking con ellos, vía LinkedIn, que es bastante sencillo de hacer, y de ahí ya podéis ver si hay posiciones donde ustedes, a ser latino, pues vais a poder competir mejor que un inglés, que un francés, que un alemán, etcétera, etcétera. No sé si habéis entendido mi punto. Si no, no pasa nada. Vamos a hacer un ejemplo, os voy a mostrar un ejemplo concreto, así que voy a dejar de compartir y voy a compartir mi LinkedIn. Va, ok. Ejemplo, si yo pongo LATAM y que me voy a personas, obviamente aquí me salen, porque estoy viviendo en México, las personas que tienen una posición LATAM en México. Pero a mí no me interesa, yo quiero buscar trabajo en Europa. Así que voy a tomar un ejemplo. No sé, ya Londres. ¿Ves que aquí hay diferentes posiciones a pesar de que estamos en Europa que gestionan América Latina? Y lo chistoso es que la gran mayoría de estas personas, vamos a hacer un pequeñito ejemplo, pero la gran mayoría de estas personas ni siquiera conocen América Latina y ni siquiera hablan español. Por ejemplo, vamos a poner el primero, Helen. ¿Dónde trabaja Helen? Helen está trabajando en LinkedIn, está trabajando en recursos humanos, así que lo que ustedes pueden hacer si ustedes estáis trabajando en recursos humanos, pues contactarla, porque ella a tener una posición de gerencia, obviamente tienen equipos que también la apoyan para ver y supervisar las cosas en América Latina. Y ahí, pues haciendo networking con ellas, podréis saber si existe posiciones donde ustedes pueden aplicar, si por ejemplo vuestro caso es que trabajáis en recursos humanos. ¿Va? Y vamos a ver el perfil de Helen en términos de idiomas. A ver. Vale. ¿Ven? Ella solo habla inglés e irlandés, pero está gestionando América Latina. Este tipo de cosas tarda mucho, pero es muchísimo más efectivo que de ir a una plataforma de empleo y a demandar sus correos.
¿vale? Ahí vais a ser muchísimo más eficiente. No sé si está claro, sino en 5 minutos, cuando pasamos a la sesión de Q&A, pues contestaré a estas preguntas, ¿vale? ¿Está claro el ejercicio? Podéis trabajar, hay varias, es lo que yo hago con mis clientes. Hay varias tácticas, estrategias que podéis hacer, y lo que tenéis que entender es que como el mercado europeo no es el mismo que en Perú, una vez que habéis entendido esto, vais a buscar como buscan un europeo y vais a tener muchísimo más eficiencia. Os voy a compartir una entrevista de una ex cliente de nosotros que justamente se fue a Irlanda y encontró un trabajo en Twitter, ¿vale? Esto, creo que este video os va a dar más insight sobre cómo tenéis que buscar trabajo. A ver, dame un segundo. Voy a buscar el video. Ahí está el video de Eli. Me dicen si lo ven o no. Para hacer también el contexto de cómo hice este proceso, yo soy una persona como muy analítica y me enfoqué más en la calidad, en buscar realmente trabajos que yo pudiera hacer, en los que yo pudiera tener el contacto de la persona y además tener la entrevista. Y así es como hice como ahora sí que mi estrategia fue más como calidad que en cantidad. O sea, no aplicaba y mandaba currículums, sino era más, hacía una búsqueda, me enfocaba en la gente, buscaba a la persona, aplicaba, me referían y ya de ahí aplicaba. Entonces, creo que la manera en la que llegué a Twitter fue un poco de todo. Con mis notificaciones, para ese momento yo ya tenía contactos en Twitter, ya conocía a una persona de recursos humanos, ya conocía a quien posiblemente trabajaba ahí y que me podía recomendar. Y bueno, fue literal, vi la notificación en LinkedIn, me puse en contacto con esas dos personas, una de ellas respondió, me refirió y le di el seguimiento. Y ya, después que hice antes de la plática con recursos humanos, yo ya había hecho mi research de cuál era exactamente mis clientes, qué es lo que estaban buscando, por qué estaban buscando a alguien más. Ya llegaba como muy bien preparada. Okay, entonces, para resumir un poco más, no fue una vacante específica, sino que al final fuiste bastante proactiva y gracias a tu networking, pues pudiste llamar la atención de recursos humanos. Sí, tal cual. Creo que el 100% de todas las entrevistas que hice, todas fueron proactivamente. Voy a regresar a la presentación y en 2 minutos vamos a acabar y pasar a los Q&A. Pero aquí os digo, casi el 90% de los clientes que tenemos que han encontrado trabajo en Suecia, Francia, Holanda, Irlanda, UK, etcétera, fue por esta vía, networking. Aquí hay una estrategia. Si no, si lo hacéis más como lo estabais haciendo, es decir, veo una vacante y aplico, pues recordáis la analogía que utilicé sobre pescar en el medio del océano o pescar en un pequeñito lago, vais a estar en esta configuración. ¿Va? Porque tenéis que entender que al final los mercados laborales son muy diferentes
y que tenéis que conocer las reglas y tener sobre todo una estrategia, porque si buscáis trabajo de la misma manera que lo hacéis en Perú, pues como se trata de competir al fin del cuento, va a ser muy complicado que lo logren. ¿Va? Ok. Me voy a parar ahora. Vamos a entrar a la sesión de Q&A. Os dejo este refrán de Albert Einstein que me gusta un poco, que me gusta un montón. Si buscas resultados diferentes, pues no hagas siempre lo mismo. Realmente aquí el tema es esto. Construir su plan de carrera en Europa se prepara, no se improvisa. Tenéis que saber las reglas del juego. Yo también, cuando llegué aquí en México, pues tuve que investigar, aprender cuáles eran las reglas para hacer negocio. Porque si lo hacía como en Francia o en Europa, no iba a funcionar. Y no me funcionó al principio. Entendí que para hacer negocio en México, necesito tener más conexiones humanas con la gente. Hay una expresión, no sé si la utilizáis aquí en Perú, básicamente se dice que necesitas de ser cuate con la persona. Si la persona te conoce, si la persona has tratado, ha hecho comida con él, etcétera, ya le podrás hablar de negocio. Si eres un extranjero que no has convivido con él, no va a tener confianza y no vas a poder hacer negocio. En Europa no hace falta que haya tanto este vínculo. ¿Va? Así que, para acabar, como lo decía al principio, tenéis que entender las diferencias culturales. Esto va a hacer que lo vais a lograr. Hoy fue una presentación muy high level. Podría entrar en detalles sobre los CVs, sobre otras tácticas, etcétera. Pero prefiero pues que intercambiamos y que aclaro dudas, pero tenéis que entender esto. Las diferencias culturales son claves y si no sabéis las reglas, pues vais a estar afuera. ¿Vale? Ok, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Emily, si me puedes ayudar con las preguntas, perfecto. Sí. Si no tengo tiempo de contestar a todas o si tenéis algunas de manera específica, aquí os dejo mi LinkedIn. Me contactáis, con gusto haremos una llamada, no hay ningún costo, etcétera. Y ahí pues contestaré a vuestras dudas más personalizadas. ¿Vale? Perfecto. Ok. Muchas gracias, Bryce, por tu tiempo y por la charla tan interesante que ha estado y que nos ha abierto, creo yo, bastante una visión y más Sí. oportunidades. Así que empezamos con las preguntas. A ver, tenemos Sí. una pregunta de Sebastián Hernández que menciona, si estudio un MBA en Europa, ¿las probabilidades de conseguir un trabajo son mayores? Ok, esto es una buena pregunta. Y también aquí hay muchísimo fracaso. Uno, porque a diferencia de América Latina, tener una maestría para nosotros es lo normal. Realmente es lo normal. Entonces, que tengas una maestría o que no tengas una maestría, no va a cambiar muchas cosas. Ahora, aquí lo que tienes que realmente ver son dos cosas. Y volvemos a estrategias y un poco a lo que estaba hablando en el primer slide, que existen diferentes formas. Uno,
todo va a depender del país que vas a hacer y si tu MBA es un título oficial o un título, ¿cuál es el término? Un título propio. No en todos los países, pero hay países cuando haces una maestría o un MBA, te dejan después quedarte en el país, dependiendo de los países, puede ser 1 año o 2. Y la regla que yo especifiqué al principio de justificar por qué una empresa tiene que contratar a un extranjero o no, ya no es tan válida. Así que aquí, para contestar a la pregunta, uno, el MBA no te va a garantir nada. Además, los MBAs son realmente para personas que ya están en una posición directiva. Si tienes muy poca experiencia, yo no te aconsejo de hacer un MBA, pero voy a cerrar la paréntesis. Lo que tienes que ver es, ok, en el país donde voy, el MBA me permite de tramitar una visa de búsqueda de empleo y quedarme. No todos los países lo permiten. Ejemplo, Suiza, Bélgica, no te van a permitir de que una vez que tenga este MBA te puedes quedar. 2, incluso en los países que tienes, que te permiten esto, tendrás que ver si el título es oficial o título propio y generalmente en este países los MBAs son títulos propios y no forzosamente te dan permiso a poder tramitar esta visa. ¿Va? No sé si ya contesté a tu pregunta de forma completa. Perfecto, gracias. Vamos con otra pregunta de parte de Alessandra. ¿Cómo sería recomendable elaborar un CV para encontrar un trabajo en Europa, en líneas generales? Uf. Es una pregunta muy amplia. A ver si puedo resumir un poco esto. Justamente ayer estaba dando una plática sobre este tema. Creo que la primera cosa que tienes que hacer si quieres aplicar en Europa y quieres redactar un CV internacional es justamente, volviendo también al hilo rojo de esta práctica, tienes que cuidar las diferencias culturales. En el sentido de que muchos de los reclutadores europeos no entienden lo que ustedes estáis poniendo en vuestro CV. No es un tema de inglés, sino que es un tema cultural, en el sentido de que ustedes estáis asumiendo que nosotros sabemos todo de Perú. Ejemplo clásico. Ustedes pues me van a decir que estudié mi licenciatura en la Pontificia de Perú. Va. Yo te voy a decir, pues lo siento mucho, no voy a saber si esta universidad, si no me lo pones, si esta universidad es prestigiosa o no, si es una universidad internacional o no. Si yo no tengo ninguna relación, si nunca he puesto un pie en Perú o en América Latina, no lo voy a saber. Como tú no vas a saber, yo estudié en una universidad que se llama Sciences Po. Va. Estoy seguro que a ti no te va a decir nada.
Obviamente, en mi país, si yo digo estudié en Sciences Po, pues todo el mundo va a decir, ok, es una excelente universidad. Como aquí en Perú, todos saben que es una excelente universidad, pero tienes que tener empatía y pensar, ok, lo que estoy escribiendo lo va a entender un extranjero que nunca jamás ha puesto un pie en Perú, sí o no. Así que existe muchas personas que os dicen, ok, te vamos a escribir este CV, va a ser muchísimo eficiente, etcétera, etcétera. Es que va más allá. Tienen que tener dos cosas. La primera, pues que lo entendemos. Así que aquí, si quieres que entendemos qué es tu universidad, pues vas a poner, por ejemplo, algunos rankings nacional y internacional. Y dos, tendrás que tener una estrategia. Como lo dije antes, tendrás que segmentar. La segmentación, una de las tácticas más sencillas que trabajamos con nuestros clientes, es mostrar que tú tienes una experiencia internacional. Así que todo lo que vas a poner en tu CV tendrá que respaldar esto. La última vez estuve viendo, creo que fue en Colombia, participé a una conferencia y la persona dijo, no hace falta que pones tu preparatoria en tu CV. Sí y no. Estoy de acuerdo que si la preparatoria que has hecho la has hecho en español y tal, no vale la pena. Pero si has hecho una preparatoria en inglés, pues esto va a mostrar al reclutador europeo que el inglés no es un problema para ti y que desde la preparatoria estabas en un entorno internacional. ¿Va? Así que no es tanto un tema, podría hablar de esto durante horas, pero no es tanto un tema de poner la foto o no, sino realmente el tema es que no haya malentendimientos culturales en tu CV, uno, y que respalda una estrategia, que es el segundo punto, en el sentido de que, ok, pues ya detectaste que la empresa, no sé, tiene, imagínate que eres una persona en finanzas y que detectaste que la empresa tiene siempre problemas y necesitan un experto en divisas y que sabe hacer estrategias de cambio, pues vas a desarrollar este tipo de cosas. Y en teoría, pues podrás pasar a los filtros. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Grace. Vamos a poner, mientras respondemos las preguntas, vamos a poner en el chat una encuesta de satisfacción que nos permite mejorar nuestros servicios como asociación y también poder tener registrados los correos electrónicos para enviarle la grabación de este webinar. Ahora vamos con la siguiente pregunta. A ver, un segundo. De parte de Zully, ¿cuál es el perfil ideal que se busca en un candidato extranjero que busca trabajo en Europa luego de estudiar un máster? Si tuvieras que definir un perfil ideal. Sí. Perfil ideal. Es complicado de contestar a esto, pero creo que, bueno, desde mi punto de vista voy a contestar desde mi punto de vista de HR Manager. Mi perfil ideal, y creo que muchos lo comparten, es que la persona hablan varios idiomas y que sepan problemáticas de varios países. Esto también es una diferencia cultural bastante fuerte entre América Latina y Europa, en el sentido de que en América Latina la gran mayoría de los países pues hablan español,
Solo hay un país que no lo habla, Brasil. Y generalmente, pues las interacciones que vais a tener con Brasil van a ser en inglés y full stop. En Europa, las culturas son tan fuertes que si hablas, incluso que no dominas al 100 el idioma del país, pero que hagas este esfuerzo de hablar el idioma del país, vas a tener muchísimo más resultados que si lo haces en inglés. Y no tiene nada que ver con el dominio o no del inglés de las personas. En Alemania muchos hablan perfectamente inglés, pero te puedo asegurar que vas a tener muchísimo más éxito. O si, por ejemplo, eres un perfil de venta y que quieres vender, pues vas a tener muchísimo más ventas si lo haces en alemán que si lo haces en inglés. Esto es la diferencia muy importante entre el mercado laboral europeo y el mercado laboral de América Latina. Los idiomas, si hay un fenómeno, hicimos una entrevista de una agencia que es líder de este tipo de cosas, son agencias de reclutamiento para perfiles bilingüe o multilingüe. Incluso los grandes agencias de reclutamiento como Michael Page, Ace, Ken & Kerry, etcétera, lo tienen integrado. Reclutamos mucho con las competencias técnicas, pero sobre todo la primera cosa que valoramos es el idioma. Así que un CV perfecto es un CV para mí que la persona habla por lo mínimo 2 o 3 idiomas. ¿Vale? Perfecto. Vamos con unas últimas 2 preguntas. Mencionan si es que existe alguna bolsa virtual de empleos que puedan revisar, a la que puedan aplicar. ¿Mencioné, perdona? Si es que conoces alguna bolsa virtual de empleos en Europa a los que puedan aplicar. Es que hay un montón. A ver, lo que puedo hacer es esto, es decir, diros un poco los tipos de bolsas de trabajo que podéis encontrar. Lo primero que podéis encontrar son páginas de empleo de agencias nacionales. Muchos países tienen la obligación, lo voy a decir de otra forma, perdona, muchas empresas tienen la obligación de comunicar sus vacantes y lo tienen que hacer vía la página de empleo nacional, ¿va? Así que primero vais a entender, vais a buscar páginas de empleo nacionales. Después hay páginas de empleos generalistas, tipo Indeed, Glassdoor, InfoJob, Monster, etc. Va. Después hay las páginas especializadas, ¿vale? Así que si sois de recursos humanos, pues vais a encontrar páginas de empleos únicamente de recursos humanos. Si estáis en el mundo de sustentabilidad, podéis encontrar páginas de, ¿cómo se llama?, de sustentabilidad. Estuve hablando hace poco de páginas de idiomas, pues vais a encontrar agencias de reclutamiento
especializadas en el idioma. Por ejemplo, yo cuando empecé mi carrera internacional en Alemania, pues busqué una página para mi internship, pues busqué una página que se dedica a personas bilingües en alemán y en francés. ¿Va? Perfecto. Podría pasar un rato a enumerar estas páginas, pero además, como no sé exactamente a qué se dedica la persona que hizo la pregunta, pues no va a tener tanto efectividad. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos con la última pregunta. ¿Qué países de Europa en estos momentos hay más oportunidades para ser aceptado en un trabajo? Y países que brinden mayores facilidades para quedarse a vivir. Bueno, voy a hacer una respuesta a dobles niveles. A un nivel genérico y después voy a entrar más a detalles. A nivel genérico, la gran mayoría de los países europeos tienen problemas demográficos. Es decir, que dentro de 10, 15 años vamos a tener más personas jubiladas que población activa. El impacto es que generalmente es la población activa vía los impuestos que pagan las jubilaciones que generalmente son dados por el Estado y no por las empresas. Va. Así que dicho esto, muchos países ya tienen política de migración que funcionan bastante y que depende también de los perfiles. Por ejemplo, Suiza recluta, si tienes un perfil técnico, informático, pues Suiza tiene bastante abierto sus leyes migratorias para este tipo de perfil. Va. Ahora, no todos los países son iguales en situación demográfica. El país que está en una situación más compleja es Alemania. Y Alemania ya desde varios años ya está adaptando sus leyes migratorias para abrir un poco más su mercado. Dato que respalda lo que estoy diciendo, tuvimos hace algunos años una crisis migratoria de los habitantes de Siria y Alemania acogió casi al 60% porque Alemania necesita de todo. Así que en términos migratorios, el primero que me vendría en la cabeza es Alemania, después Francia, y después algunos países como Holanda, España en algunos aspectos, pero España es un poco complicado todavía a nivel migratorio. ¿Vale? Perfecto, Grace. Bueno, muchas gracias a todos. Hubiéramos querido poder responder más preguntas, pero estamos contra el tiempo. Igual Bryce ha dejado su contacto en LinkedIn para poder hacer preguntas ya mucho más específicas de acuerdo a su caso, ¿cierto, Bryce? Sí, sí, no dudéis. Ya sé, estoy viendo que hay muchísimas preguntas que quedan por contestar. Con gusto me mandáis una invitación, incluso
Una vez que os acepto, pues me mandáis la pregunta que tenéis y si puedo contestarla por escrito, pues la contesto. Si no, pues hacemos una llamada rápida y la contestaré sin ningún problema, con gusto.